En su momento, cuando fue noticia, indudablemente causó dentro de la interna del Partido Nacional como un tsunami, una conmoción. Que quién era, que estaba haciendo, que así no se hacía la política, en fin. Pero él tendría sus motivaciones, tenía un plan, seguramente, porque lo debe tener el plan, y hizo caso omiso a lo que la gente por allí decía y aterrizó. Y acá lo tenemos hoy con nosotros para compartir un ratito. ¿Quién es Juan Sartori? Buen día, Juan. Buen día, un gusto estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por venir. Fue un poco así, ¿no? O sea, como un paracaidista que estaba llegando. A ver. De cierta manera, sí, pero era algo, como tú decías, muy pensado. Claro. No tomé la decisión de un día para el otro sin evaluar lo que estaba pasando. Y es verdad que yo veía en mi país un problema, un rumbo para mí equivocado. Yo veía mucha gente pasándola mal, con problemas. Y yo había transcurrido mi vida en el mundo empresarial, en realidad realizando cosas, estudiando, después trabajando. Y había logrado ciertos logros que yo me había planteado. Y ahí uno siempre tiene dos opciones. O dice, a mí me va bien, entonces, bueno, no me importa mucho. O al revés, yo sentía el compromiso de intentar hacer algo, tratar de comprometerme para poder cambiar las cosas. Yo sentía que lo que yo había aprendido, a veces viajando por el mundo, a veces en la actividad empresarial, podía ser útil para hacer algunos cambios necesarios en mi país. Y entonces me la jugué y dije, la política no es esa cosa horrible de la que todo el mundo habla. La política es la manera de resolver los problemas de la gente, de realmente tener un impacto en lo que está pasando. Y bueno, decidí afiliarme al Partido Nacional, un partido del cual era parte de mi familia, con el cual yo me sentía en sintonía, y proponer una candidatura a la presidencia diferente. Oriundo de, ¿y cuándo te fuiste de Uruguay? De Montevideo. Yo crecí en Montevideo, en Ciudad Vieja, cerca ahí del Banco Central. Y después, a los 12 años, mi madre se fue a estudiar afuera, y ahí estuvimos viviendo unos años en Europa, donde yo terminé estudiando, empecé mi primera empresa. Y después, ¿cómo explota eso? A ver, tú haces relaciones públicas, tú estudias toda la parte de marketing, digamos, te manejas en el mundo de los negocios. ¿Cómo fue ese primer impacto, digamos, de que de la nada salta? ¿En los negocios o en la política? No. ¿Los negocios? Los negocios. No, yo siempre... Porque de ahí después vamos a atar lo otro. Sí, yo estudié economía en realidad. Economía. Y desde la universidad estaba tratando de hacer mis primeras empresas para tratar de financiar mis estudios y mi vida desde ese momento. Y el momento que terminé la universidad, empecé una pequeña empresa de gestión de inversiones, de fondos de inversión, que la empecé en Suiza, que se llamó Union Capital. Sí. Y bueno, tuve parte suerte porque era un buen momento y parte armé un buen equipo, y esa empresita que yo empecé a los 22 años fue creciendo. Y a los 3, 4 años ya había crecido bastante, con operaciones en Estados Unidos, en Europa. Y ahí es que empecé a decir, bueno, tengo ciertos contactos, tengo la capacidad de traer inversiones, ¿por qué no empezar a hacer cosas de vuelta en Uruguay? Y ahí es que empecé con inversiones en el sector agrícola. Ahí te tiraron con una, porque a ver, hay una de esas inversiones agrícolas, dice que tiene una deuda en el Banco República, etcétera, etcétera. Porque tú sabes cómo es esto, ¿no? Ahí. Sí, pero creo que como todo el mundo sabe cómo es esto también, yo tengo más de 20 empresas y no todas las controlo o las gestiono yo. Esa empresa agrícola que se llama UAG, que además tuvo operaciones aquí en la región, porque estuvo cerca de San Jacinto, cerca aquí de Tala, con operaciones de arándanos en su momento. Entonces es una región que yo conozco bien desde esa actividad, y es una empresa muy grande que por su actividad maneja fondos muy grandes y que opera con el sector bancario como cualquier otra de manera vigente y normal. Entonces está bien que los políticos usen una deuda de una empresa que le va bien para decir que está mal. Bueno, es parte de la actividad política. Si fuera el único ataque o crítica que recibí, sería bueno, recibí muchísimo más. Pero creo que es el síntoma de que la política estaba mal. Yo recorriendo el país
todos me dicen, ya estamos hartos de este sistema político, el sistema del acomodo, donde se mantienen los cargos la gente 20, 30 años, eso es lo único que piensan. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Porque es una estructura que viene antiquísima, es decir, Sí. y la gente habla también del tema de la burocracia y habla, como tú decís, del acomodo y de alguna manera u otra, con los partidos blanco y colorado ibas al club político y te daban una tarjetita para que fuera a meterte en Antel o UTE, por ejemplo, o cualquier ente público, así hacías la plancha hasta que te jubilabas, y ahora con el Frente Amplio es impresionante la creatividad que tienen para formar direcciones, por ejemplo, direcciones y subsecretaría de direcciones, o distintas áreas en donde van dando, a su vez también van dando trabajo a la gente. ¿Y eso? Lo bueno es que se cambia con una sola cosa, que es la aprobación de la gente. Yo creo que lo que nos hemos olvidado, y yo lo dije que aquí no hay dueños de la política, es que la gente cuando empieza a tener ese sentimiento de que el sistema político no la representa, que no le soluciona sus problemas, empieza a movilizarse. Y en cierta medida yo lo hice a través de la política. Yo no tenía pensado hacer política en mi vida, pero un momento que dije, me voy a meter, porque alguien tenía que hacer algo. Y mucha gente desde que empecé me empezó a acompañar. Y dice, alguien que no viene de ese sistema político, que no va a tener problema en tomar las decisiones que haya que tomar para que algunas cosas no sucedan más. Yo sé que no estás atado, que tenés las manos libres, Sí, yo que no tenés compromisos. no tengo compromiso Pero y después ninguno cuando- con ese sistema. Bueno, eso después lo vamos a hablar un poquito cuando llegue el momento de Sartori presidente. En estas recorridas que has estado realizando, ¿no? Que se llama Juan Escucha. Sí. Primero, o sea, hay una planificación detrás de todo esto y tú vas a ir paso a paso. Seguramente no me vas a contar qué es lo que vas a hacer en junio, pero seguramente ya lo tenés programado, seguramente. Sí, no, y te lo puedo contar también, Sí, porque yo a ver. tampoco creo eso de Yo trato de hacer las cosas con sentido común. Yo creo que lo que se había perdido era el contacto con la gente. La gente no creía en los políticos y los políticos no les importaba a la gente. Entonces lo primero que dije es, los problemas primero hay que entenderlos. Yo hay muchos que no vivo en mi vida de todos los días. Solo puedo asumir ese compromiso mirando a los ojos a quienes me cuentan lo que está pasando y para que eso mañana pueda permitirme armar propuestas que corresponden realmente a lo que quiere la gente. Y más o menos, ¿qué es lo que has ido Y- pautando? Y hoy la gente dice que falta trabajo, no hay ninguna duda, para mí es el tema principal de la campaña, la economía se ha enlentecido, Sí. no hay un productor que la esté pasando bien, todos están pensando en achicar o en cerrar, los pequeños comerciantes están cerrando. Pero para ahí hay que tener soluciones, o sea, hay que tratar de plantear propuestas que apunten a eso. ¿Cómo se Y- hace? Con un aparato productivo como tiene el Uruguay, con un déficit fiscal como tiene, con el tema de las tarifas públicas, ¿cómo todo eso, digamos, se enraba para poder ir hacia una mejor calidad de vida? Es muy simple, para reactivar la economía no hay que reinventar la pólvora. Hoy hay un problema de altos costos que son el resultado de ineficiencias o decisiones fiscales del gobierno. ¿Por qué tenemos el combustible más caro de la región? ¿Por qué? No es por el precio internacional del petróleo, es por la cantidad de impuestos que este gobierno le pone al combustible y por un monopolio que yo no sé qué sentido tiene hoy. Liberalizar la importación de combustibles tendría una baja de un 15% inmediatamente de un día para el otro y eso le va directamente al productor que le dan los números y para quien pone nafta en la moto para ir a trabajar. ¿Qué te va a decir Tiene el un efecto inmediato. ¿Qué te va a decir el sindicato de ANCAP? Bueno, pero todo tiene que tener un beneficio social y ser un diálogo coordinado con la gente. Tenés que convencer. Si hoy hay que convencer o hay que decidir las cosas. Si yo es parte de mi programa y la gente me elige presidente, bueno, es una posición de la gente. Puede ser que haya algunas partes que no estén de acuerdo. No va a ser quienes van No a va a ser decidir. fácil, porque el corporativismo en este país se hace presente continuamente. En la enseñanza, por ejemplo, Pero yo no soy de esos de los que piensan que todos los problemas son irresolubles y que no hace falta hacer nada porque nada se va a poder hacer. Yo creo que al revés. Hoy, como está la situación del país, todo el mundo está dispuesto a hacer un esfuerzo. Yo hablo mucho con sindicalistas. Sindicatos hay en el mundo entero. El problema es contar con su opinión y que no sea el sindicalista que dice, bueno, es esto o paro la fábrica, y que no con un empresario que dice, es esto o cierro la fábrica. hoy día creo que hay una fábrica ocupada por un Claro. flame. Y cantidad de fábricas cerrando, con Cerrando. gente que queda por el camino. Y entonces ahí, Entonces ahí es un momento donde lo que prima es el trabajo. ¿tú hablaste con el PCNT, pediste una reunión, vas a ir? Sí, sí, claro. Para mí es muy importante hablar con todos.
y gente de ideologías diferentes. A veces me he reunido con gente en las antípodas ideológicas de lo que yo pienso, porque creo que eso es bueno. En un Uruguay que va hacia una cantidad de problemas que tenemos que resolver juntos, es necesario el diálogo con todos. Y yo soy el primero en decir, si otro resuelve el problema, felicitaciones y qué bueno, porque yo lo que quiero es un Uruguay que funcione mejor. No estoy persiguiendo un cargo porque necesito el sueldo o el cargo. Estoy tratando de aportar algo a resolver los problemas que tenemos hoy. Y sobre todo reintegrar el Uruguay en un mundo del cual ya casi que no somos parte. Uruguay se alineó con Venezuela, con Bolivia, ya no tiene flujos de innovación que nos permitan desarrollar industrias nuevas. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Tenemos que apuntar hacia las industrias de mañana. Por ejemplo, tenemos un agro que es la base de nuestro país. Yo no entiendo ese enfrentamiento ciudad y campo, porque... El 4x4, las 4x4. Si le va bien al los campo, del agro le va tienen bien 4x4, dicen. Y los de Montevideo no. Claro, entonces es importante que le vaya bien al sector agrícola. Y para que vaya bien al sector agrícola tiene que tener costos competitivos, no puede ir contra el combustible más caro, las tarifas eléctricas más caras, los impuestos a la tierra más caros como le ha puesto este gobierno. Eso hay que sacarlo, si no el agro no podrá sobrevivir en nuestro país. Y por otro lado hay que ir orientándonos hacia las tendencias de mañana. Desgraciadamente en Uruguay no tenemos volumen para competir con una Argentina, con un Brasil, produciendo a gran escala y bajo costo. ¿Por qué no ir orientándonos hacia nichos agrícolas como pueden ser la producción orgánica? Que hoy hay semillas orgánicas que tienen tan buenos rindes como las genéticamente modificadas. Pero ahí digamos, para ese tipo de cambios y de innovación tecnológico también, el productor va a necesitar un respaldo. Un apoyo porque le tocar los bolsillos está vacío. A mí me gustaría que en vez de un gobierno que cada vez le pone más impuestos a los pequeños productores y que no den más y que cierren, un gobierno que identifique esa tendencia y que pueda apoyar. Y como en muchos países de Europa, se subsidia la agricultura. Aquí no solo no se subsidia, sino se le pone los peores impuestos que hay en el mundo. Entonces tenemos que empezar a entender que es importante que a ese sector le vaya bien. ¿Y cómo se subsidia a la agricultura si la agricultura es base de la economía? Y bueno, se la apoya a cambiar de sistemas productivos. Por ejemplo, el plan de manejo de suelos que se implementó en todo el país. Sí. Fue una decisión que a veces tuvo algún costo a corto plazo, pero que tiene una productividad más grande en el largo plazo, donde se preservó uno de los activos más importantes de nuestro país. La ley forestal. Se dijo, si se plantan estas áreas que no son productivas, tiene una exoneración total de impuestos. ¿Qué objetivo tuvo? En 15 años se generó hoy la industria más importante que hay en nuestro país. De la nada, porque no teníamos un árbol. Entonces tenemos que seguir pensando. ¿Hay que seguir plantando árboles? No. Y hay que pensar cuáles son las industrias que tienen futuro en la agricultura y ayudarlas a crecer como hicimos con la forestación. Y digamos, y en el tema de la forestación, una UPM2, conflictos ahí, palos en la rueda, que dice el gobierno que se le está poniendo por el ferrocarril y por el UPM dice, no sé, que puede haber alguna dificultad. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Hay muchos aspectos ahí que yo entiendo por qué mucha gente está enojada con eso, pero hay que volver. UPM invirtió miles. ¿Tú estás de acuerdo con UPM? ¿Con que se instale otra planta? Es lo que estoy contando. UPM invirtió miles de millones en este país. No es que apareció ayer. No. UPM2 es un detalle del proyecto UPM. Yo creo que hace falta muchísimas más inversiones así en Uruguay, porque son las que generan fuentes de trabajo. Ahora lo que pasa es que como el gobierno hace tiempo que no recibe ninguna inversión, salió desesperado a anunciar algo, firmó cualquier cosa con UPM para poder anunciar que va a venir otra planta, y entonces eso deja enojada a mucha gente, porque todos los productores, comerciantes que hoy la están pasando mal, que pagan impuestos altísimos, ven que se les regala todo a uno y que a ellos nada. Entonces me gustaría UPM sí, y muchas más, pero además que se le den las mismas condiciones a todos los empresarios, a todos los comerciantes del Uruguay que hoy la están luchando. Un tema de igualdad de oportunidades, igualdad de actividad. Y así como UPM puede llegar a desarrollar la infraestructura, bueno, busquemos más industrias de ese tipo que generen esa fuente de trabajo que se están perdiendo, porque son más de 50.000 en los últimos años que se han perdido. Claro. Bien, y lo que tiene que ver, digamos, con la parte social propiamente dicha, ¿qué pensás del MIDE? ¿Qué pensás del MIDE, del Ministerio de Desarrollo Social y sus planes? Y que es lo mismo, como
como la gente ha perdido motivación porque nunca se esforzó tanto y nunca le cobraron tanto impuestos, termina diciendo, bueno, pero a aquel le regalan todo y no está trabajando. Eso se siente en la calle. De un punto de vista de gobierno, los planes sociales son importantísimos. Hay mucha gente que la pasa mal y que hay que apoyarla en ciertos momentos. El problema que tienen esos planes sociales es que siempre se tiende a terminar en el asistencialismo, que es lo que ha pasado con este gobierno. En vez de permitirles salir de esa situación, con capacitación, con formación, con acceso a puestos de trabajo privilegiados para quienes están en planes sociales, en realidad sobreviven en una miseria y es cada vez más gente que queda atrapada ahí adentro y un costo cada vez más grande. Yo creo que se podría mejorar los planes sociales para que permitan que la gente salga más rápido de esa situación, teniendo un costo más bajo para el gobierno y mejores oportunidades para quienes están ahí adentro. El IRPF, ¿no? Ya que estamos un poco y ya estamos en esa misma temática. Escucho a veces que dicen, mira, me ofrecieron trabajar 2 horas más, pero no me conviene. ¿Cómo que no te conviene trabajar 2 horas más? No, porque me paso de la franja y voy a ganar menos. Yo tengo en la familia, por ejemplo. Digo, pero esto no puede ser. Y entonces, ¿cómo arreglamos esa situación? El IRPF no se puede sacar. No se puede sacar. Porque es una pata importante para el ministerio. Del financiamiento. El financiamiento. Pero es que se caen cosas absurdas como esa. Y eso es la mala implementación de los impuestos. Pero además yo estoy convencido de que casi todos los impuestos, hoy si se los bajara un poco, habría más actividad y más recaudación. Juan, educación, seguridad. ¿Cómo viene el plano? Educación, seguridad, seguridad, educación, educación y seguridad. A ver, ¿por dónde transitamos? La educación ha decaído mucho. Yo creo que el sentimiento general es justamente nunca se recaudó tanto y nunca los servicios fueron tan malos, porque la educación pública hoy es un desastre. No se han ajustado los planes de estudio al mundo de hoy, la formación docente ha caído muchísimo, hay una desmotivación de las maestras que ya no saben qué hacer, porque les piden el pase social ese, sepan o no sepan los alumnos. ¿Y cómo se cambia eso? Y se mejora la formación docente, se ajustan los planes de estudios para el mundo de mañana, se empieza a exigir también valores, participación, hay mucho absenteísmo de los alumnos y las maestras. Si empieza a tener una buena administración de eso y una orientación hacia el futuro, la educación es algo que, por más que empecemos hoy a revertir las cosas, va a tener impacto de acá a 10 a 15 años. Mínimo. Pero si no empezamos hoy, vamos a terminar cada vez peor. A mí esa estadística que el 80% de la gente terminaba secundaria hace 20 años, hoy es menos del 40%. Es una estadística horrible. No. Y lo mismo con la inseguridad. Hoy no hay ningún lugar del Uruguay que le escape a los robos, matan a un policía en plena luz del día. Es una situación que se le fue de las manos y creo que el gobierno actual no parece poder revertir. Y la solución ahí es múltiple. Hay que respaldar a la policía, hay que tener un sistema judicial que funcione de manera eficiente, donde las penas se cumplan, hay que tener cárceles que rehabiliten. En todo eso se ha fracasado en las políticas. Entonces hay que tratarlo de manera global, con terapias inmediatas de reformas y de reorganización, y empezar a tener ahí desde buena administración hasta políticas que funcionen. Pero es algo donde yo creo que los impactos pueden ser muy rápidos, porque yo creo que en gran medida es algo casi subjetivo. Hoy hay un sentimiento de impunidad de quien comete delitos. Y si eso cambia, lo vemos cuando llega la Guardia Republicana a algunas ciudades. Llega la Guardia Republicana, genera disuasión, de un día para el otro el crimen baja. Entonces, ese efecto es el que tendría que tener la autoridad de la policía todos los días en todos los rincones del país. Y para eso hay que respaldarla con todas las propuestas que acabo de decir del sistema judicial, de las cárceles, de seguramente algún cambio que hacer con el Código de Acción Policial. Bueno, más maneras de poder respaldar para que se sienta esa autoridad en las calles y que quienes cometen delitos no tengan la impresión que hacen lo que quieren, pues no les va a pasar nada. Se nos está cortando el tiempo, pero por ejemplo en salud. Y salud es una situación similar. Nunca se recaudó tanto para tener un buen sistema de salud, pero se habla con los usuarios, a veces no hay policlínicas, no hay pediatría en ciudades grandes, se espera 4, 5, 6 horas para ser atendido cuando no es nada grave. La situación para el usuario es mala, pero después se habla con los funcionarios y todos dicen que no tienen espacio físico, que no tienen el apoyo, que la nueva organización no funciona. Entonces, para mí eso es el síntoma de que hay una muy mala administración en todos los asuntos del gobierno.
Y eso es un tema de mandos medios. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una manera de acomodar gente, amigos políticos, en vez de poner gente capacitada para administrar esos servicios. ¿Y relaciones exteriores? Y eso creo que las relaciones exteriores se han teñido de ideología. Esto de Venezuela hace 2 o 3 semanas a mí me causó mucha lástima. Tener un Uruguay alineado con Bolivia, defendiendo a Maduro, contra toda la comunidad internacional pidiendo democracia, elecciones rápidamente. Le hizo muy mal a la imagen de nuestro país. Yo estoy constantemente, viajé hace poco, yendo a los lugares donde se reúnen los presidentes en el mundo para conseguir inversiones, para sacar la economía adelante, y Uruguay nunca está. Ni el presidente, ni el canciller, ni un delegado comercial. Como que hemos abandonado la gestión interna y la integración al mundo desde hace unos cuantos años. Decías el otro día que estás para gestionar, pero no estás para una labor parlamentaria. Cortito eso, porque nos están acusando. Y uno tiene que ser consciente de lo que hace bien. No te ves en el Parlamento. Y yo he realizado grandes cosas en lo ejecutivo. El Parlamento es una visión distinta, es pasar las leyes, entender de leyes. Yo creo que lo importante es poder ser consciente de que yo sería muy útil en lo ejecutivo. O sea, también estoy generando un movimiento dentro del Partido Nacional que va a tener una bancada parlamentaria, que seguramente yo voy a liderar. Ahora que seguramente haya senadores de mi corriente mucho más capaces que yo en hacerlo. Bien. Es un Juan Sartori que llega en este momento a nuestro país y que va en busca de ganar las primarias o internas para luego luchar en las nacionales. Y lo siguiente, primero, Alem García fue tu respaldo, es tu respaldo, digamos, porque sin un sistema coordinado y sin referente, en nuestro país, Uruguay no es Estados Unidos. O sea, por ejemplo, no ganás. Si no tenés una estructura importante atrás, porque lo primero que tenés son las internas. Las internas, el voto no es obligatorio. Viene decayendo el interés de la gente que arrancó con un 50 y algo, 45, 46, 37. No sabemos lo que va a pasar ahora. El acarreo en las internas es básico. Si querés ganarle a la calle Pou, vas a tener que acarrear bien. ¿Alem García es ese respaldo? Yo tengo una visión distinta de eso. A ver. Yo no creo en el acarreo. No. Por eso de llevar a los electores como si fueran ovejas. No, pero no es una forma de decirlo. Y eso de que hoy... Es un lenguaje. Sí, pero yo creo que eso del mundo cambió. Cambió en el mundo entero y cambió también en Uruguay. Hoy cualquier persona está informada de lo que está pasando por las redes sociales, con su teléfono. Se acabó el momento ese del caudillo local que viene con un camión y dice, vengan y les digo, aquí están las listas y pónganlas en este agujero. Yo creo que hoy la aprobación de la gente es lo fundamental. Pero también si uno tiene la aprobación de la gente, las estructuras nacionales se arman muy rápido. Yo lo he dicho. Yo tengo una agrupación nacional que es Todo por el Pueblo de Alem García, pero además en el último mes y medio, por más que todos dijeron que era imposible, tengo hoy referentes y dirigentes en todos los departamentos. Y se está armando una estructura nacional que es ya hoy en un mes y medio de campaña más fuerte que muchísimas de las que hay en el partido. Es más, se ha visto en la última encuesta. Entonces, en algo debo tener razón, que algo cambió. Claro. Si estoy yo hoy en las encuestas, arriba al doble de un grupo que tiene 5 intendentes, por ejemplo. Claro. Yo creo que esa época del acarreo, yo espero terminarla. Claro, pero igual, ahí está. Estaban indiferentes porque... Antes voy a decir una cosa. Llamada telefónica, atiendo, una voz que me dice, ¿usted conoce al uruguayo Juan Sartori? Si es sí, dijiste 1. Si es no, dijiste 2. No sabía yo qué hacer. ¿Qué hago? ¿Lo conozco? ¿No ahora lo conozco? Sí. Ahora 1. Eso es una estrategia. Claro. Hoy yo creo que lo que hay que hacer es usar las tecnologías para llegar directamente a cada persona en Uruguay. Bien. Y poder llevar la propuesta directamente a quien elige las autoridades. Y con menos intermediario, y menos estructura, y menos acarreo. Menos acarreo. Bien, estaba por allá abajo, nadie le daba bolilla. Pero llegó un momento que empezó a saltar, y está cerca de Guapo, está cerca de Rañaga. Ahora, tú dices que no, la estrategia, ¿no? Pero, digo, si estás tan cerca de la Rañaga, ¿no? Conversando con Verónica Alonso y conversando con los intendentes, que se suban al carro, que no te gusta que acarreen, pero le ponemos carro, yo le pongo, tú no le pones. Le ponemos el carro de Verónica, el carro de la Rañaga, mi carro, y voy
frente a frente con la calle Pou. Mira para el costado de la calle Pou y Juan Sartori acá, atrás, para la interna del fin de junio. ¿Te ves ahí? Y yo lo que estuve analizando también es que en cada una de las internas del Partido Nacional en los últimos 20 años, quien era favorito nunca terminó ganando el 30 de junio. Sí. Eso es un dato histórico, estadístico y real. Entonces, estoy yo, está Larrañaga, está Alonso, está Iafigliola, pero seguramente hay más chances mirando la historia de que gane alguno de ellos que quien va favorito. Así que yo voy a hacer todo lo posible para llegar al 30 de junio con... Las últimas dos pues nos están corriendo. Una, termina el 30 de junio, Sartori primero, en la interna, ¿no? ¿A quién va a buscar para la fórmula presidencial? No sé, eso se ve el 30 de junio. Históricamente en nuestro partido, quien va primero le ofrece a quien va segundo, que o le interesa o pone a alguien de su riñón. Eso es lo que pasa históricamente. Los estatutos dicen que es la convención la que elegirá la fórmula. Así que vamos a ver, todas las elecciones son un poco distintas, vamos a ver cómo termina el 30 de junio. Al revés, no llegás y te gana la calle y vos salís segundo, te vienen a buscar. ¿Qué le decís? Y misma historia, hay que ver en ese momento cómo estamos, quién tiene la mejor capacidad, cuál es la mejor fórmula también para ir a la elección general, porque eso también cuenta. Uno que tiene que ser consciente si es un buen candidato para después, porque a veces ha pasado que quien gana la interna no es el mejor candidato para ganar la elección general. Todo eso es lo que vamos a estudiar con el objetivo de ganar la elección general y en función de lo que la gente decida, quién va primero, quién va segundo y de qué manera. Antes del 30 de junio, ¿tendremos a Juan Sartori de vuelta por Tala? Sí, seguramente, porque en la estrategia que tengo recorro el país entero 3 veces de acá a junio. Está la primera y después así que seguramente 2 veces más. 2 veces más. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo a toda la gente que te está acompañando y bueno, mucho éxito. Gracias a ti. Gracias.